Le ofreció $1.000.000 por una noche. No fue una broma ni una coquetería, fue una moneda arrojada con la fuerza con la que se compra y se borra la vergüenza. El sobre era grueso, blanco y sin marca, deslizado con la precisión de quien nunca ha necesitado pedir permiso. La habitación del spa tenía luz templada, música que parecía humo y el olor a eucalipto que calma la respiración. Ella se quitó los tacones con un gesto automático y dejó las palabras encima de la camilla como si fueran una factura. Lucas no levantó la vista. Sus manos, firmes y seguras, seguían el mapa de la espalda de la clienta, las manos que habían aprendido a leer tensiones, a disolver nudos, a hablar sin pedir nada a cambio. Había en su rostro una calma que no era indiferencia, sino algo forjado en un silencio prolongado. Alguien le había enseñado cómo negarse con la misma dignidad con la que se sirve. $1.000.000 por una noche, repitió Alice, como si enumerara ingredientes. No había deseo en su voz, había cálculo, y un desafío oculto detrás del brillo caro de sus ojos. Lucas retiró las manos, dejó la toalla sobre la cama y se sentó al borde. No fue un corte irreflexivo, fue una pausa larga. En ese silencio, la lámpara dejó ver la línea de su mandíbula. Por un segundo, Alice creyó que la había perdido. Pensó en el poder que tenía, en la facilidad con la que la mayoría de las cosas le cedían, contratos, portadas, lealtades. Pero eso no era todo. Había algo en la negativa que no se compraba con dinero. No, dijo él, con voz baja y clara. No explicó, no ofreció alternativa, no pidió nada, no la insultó, simplemente dijo no. La reacción de Alice fue rápida y compuesta. La mayoría de las personas se ríen, se enfurruñan o protestan cuando se les niega. Ella apretó la mandíbula, cambió el peso del cuerpo y por un gesto apenas visible dejó sobre la mesa la tarjeta con su logotipo. Se enfundó en una sonrisa profesional que no llegó a los ojos y salió del cuarto antes de que el silencio se volviera del todo incómodo. En el pasillo, sus tacones dejaron un eco. Afuera, la ciudad seguía con su tráfico interminable. Alice caminó sin destino durante 5 minutos, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo sin ancla. No por falta de dinero, por falta de explicación. ¿Quién se negaba a su dinero, en pleno centro de la ciudad, con la cara limpia y sin arrepentimiento? Esa noche, en el coche de regreso al edificio donde vivía, pasó por la pantalla de su teléfono una notificación. Una cuenta desconocida había subido un video. Mostraba sus manos, el sobre, la mirada de Lucas y el momento en que dijo no. El archivo era corto, crudo, y tenía el poder que solo una verdad inesperada tiene sobre la vanidad. Volvía humanas a las cosas que ella consideraba suyas. Si este no te pone a pensar, comparte en los comentarios si tú hubieras aceptado. ¿Vendrías a ese silencio por $1.000.000? La ciudad devoró el clip en menos de una hora. Las redes se alimentaron de la fricción. Unos alabaron a Lucas, otros se rieron de la millonaria humillada. Algunos inventaron historias que se movían con la velocidad de la furia. Alice, por su parte, se sintió expuesta como una moneda rectificada. Lo que más la hirió no fue la negativa en sí, sino cómo ese gesto, tan pequeño en un cuarto cálido, se había convertido en un espejo implacable que la obligaba a preguntarse qué significaba para ella algo que no se podía comprar. El Parker Group era una maquinaria que funcionaba por presiones calculadas y retiradas rápidas. Los ruidos en la prensa no tardaron en llegar al Tower, titulares que mezclaban ironía y escándalo, comentarios en columnas y un archivo de video que alguien había etiquetado con la leyenda «La millonaria y el masajista». Julia, su asistente, apareció en la oficina con una tablet temblando entre las manos. Había una fina línea de incredulidad en su mirada. Llevaba años viendo cómo Alice transformaba vergüenzas en oportunidades. Pero esto era distinto. Nadie podía comprar la escena otra vez. «Voy a investigar», dijo Alice, y la frase sonó más decidida de lo que ella sentía. Contrataron a un investigador. No era paranoia, era cautela. En el primer informe, el masajista se llamaba Lucas Wong, vive en el barrio viejo, trabaja en el spa Manos de Seda. No tiene antecedentes. Fotografías de su infancia, una dirección antigua, una mención recurrente a un apellido distinto. Nada que pareciera comprometer a una empresa. Pero las preguntas no se detenían.
Había, entre los datos secos, una nota: apto para entrevista en terreno. Alice pensó en volver al spa, pensó en aparecer bajo el anonimato de una clienta más, pero eso sería repetirse. Quería entender la rotura, la no que la violentaba más allá de su orgullo, y sobre todo, quería entender por qué aquella negativa despertaba una simpatía colectiva hacia alguien que ella no conocía. Marisa, la recepcionista del spa, no quería cámaras. Se sintió culpable la primera vez que compartió el video. Había sido un latido de libertad, una reacción humana a una situación cargada de poder. Pero una vez posteado, la masa ya no respondió a la ética del gesto. Aparecieron notas anónimas en el local, mensajes en redes, clientes nuevos que venían a ver al masajista del millón. Para Lucas, las nuevas miradas tenían la textura de un humo incómodo. Para Alice, el fuego de la humillación empezaba a ser una lumbre que necesitaba apagar. La ciudad tiene una forma lenta de castigar y una forma veloz de reaccionar. La primera noche después del clip, Alice no pudo dormir. Se levantó, bajó a la sala de juntas vacía y miró la vista nocturna. Las luces lejanas le recordaron que el poder tiene ruido propio, reuniones, capital, lealtades transaccionales. Todo aquello que se sostenía en pactos delicados se había enfrentado, en un cuarto pequeño y con música, a una negativa que no aceptó precio. Ella se preguntó si, por primera vez, alguien le había señalado un límite que su dinero no podía borrar. Mientras tanto, Lucas cerró el spa con la lentitud de quien no quiere acortar los silencios. Caminó las calles del barrio viejo con las manos enfundadas en el suéter. Había aprendido a medir los gestos de la gente. Una sonrisa falsa, una mirada huidiza, la prisa que esconden las manos. En su casa pequeña, las paredes guardaban fotografías que nadie diseñó para exhibir. Imágenes recortadas, una cena de sobremesa con risas ausentes en el borde. Había un retrato olvidado donde aparecían dos jóvenes en una playa. En la esquina, Daniel, con una sonrisa que Lucas rara vez veía ahora. La muerte de Daniel no se narraría en titulares ni en escándalos. Fue una marea íntima que cambió el rumbo de una familia. Lucas había decidido, sin grandes ceremonias, dejar atrás un apellido que ya no podía sostenerlo. No fue una huida de la culpa, fue una renuncia buscada. Trabajar sus manos contra el dolor de otros fue una forma de aprender a tocar el propio. La ciudad le ofrecía anonimato y dignidad al mismo tiempo. Pagas por un servicio, vas a casa sin deberle nada a nadie. Cuando el ruido se hizo demasiado, Lucas empezó a encontrar refugio en el restaurante de Chen, un hombre que era más que un tío y menos que un padre. Chen le había dado su primera oportunidad, un plato por 2 y un consejo por 3. No te vendas, solía decir, y luego añadía, con una sonrisa larga, ni siquiera por 1.000.000. Para Chen, la dignidad era un ingrediente que no se mezclaba en las recetas con el dinero. La respuesta pública, sin embargo, no entendía sutilezas. Los usuarios crearon memes, columnas de opinión mezclaban moralizantes y comedias. Ricardo Mendoza, exnovio de Alice con talento para sembrar dudas, apareció en programas matinales sugiriendo, con la elegancia de quien sabe mover cuchillos, que había algo más tras el gesto de Lucas. Era la clásica táctica: si no puedes vencer el ruido, administra la historia. Julia, por su parte, trabajaba con la eficiencia de quien cuida a la jefa. Sabía que detrás de la furia profesional de Alice se escondía una herida personal que nadie quería tocar. Le consiguió al menos 2 cosas molestas y necesarias. Una disculpa pública redactada en tono neutro, Alice no la firmó, y el número de contacto de una agencia de reputación digital. Pero Alice no quería limpiar su imagen por el simple hecho de que la gente la criticara. Quería entender el núcleo de un rechazo que la obligaba a preguntarse qué había hecho mal, qué había perdido de su humanidad. Esa necesidad de entender la llevó a la decisión que la definió en los días siguientes: volver al spa, pero sin el disfraz de la clienta perfecta. Esta vez entró con un abrigo discreto y sin tarjeta de presentación. Julia la acompañó desde la distancia, no por miedo a ser reconocida, sino para medir la reacción pública. La primera intención de Alice era hacer una pregunta simple: ¿por qué? Marisa la reconoció al instante.
No por los bolsos o por la cara de siempre. La reconoció por un gesto, la manera en que ajustaba la bufanda. Marisa la recibió con cortesía, trató de no mirar el nombre de Alice en su base de datos y dejó la conversación en un tono profesional que evitaba el juicio. Lucas la vio entrar, la sintió por la temperatura de la sala. Alguien tenso, llevado por curiosidad. No rechazó darle un masaje ligero porque su profesión no le permitía herir. Y entre manos y miradas, la pregunta quedó a medio camino. ¿Por qué lo hiciste?, le dijo Alice cuando la camilla se terminó y la toalla cubrió la respuesta no pronunciada. Lucas aspiró el aroma del aire y dejó que la música fuera el último interlocutor. No había necesidad de una grandiosa confesión. Lo que dijo fue sencillo y certero. No se compra la dignidad. No añadió más. La frase flotó entre ellas como una sentencia o una llave. Alice sintió que aquello le tocó una esquina que no conocía. Por primera vez en días se vio a sí misma fuera de la coraza corporativa. Se vería mejor, pensó, si pudiese convertir aquella lección en un activo. Pero no había liquidación posible. El video siguió circulando. En las noches siguientes, Lucas volvió a su rutina con la serenidad de quien ha decidido no erguirse sobre el drama ajeno. Algunos clientes nuevos venían solo para ver al hombre que había rechazado a la millonaria. Le dejaban propinas que cambiaban el color de su semana y comentarios que no pedía. Las cámaras del mundo digital jugaban a reconstruir su historia, pero Lucas guardaba silencio. Chen, sin embargo, observó el fenómeno con más preocupación que júbilo. En la cocina del Golden Dragon, donde la luz era cálida y sincera, le sirvió un plato que sabía ahogar, y entre bocados deslizó una pregunta que se parecía a un rumor. ¿Vendrá a verte el señor que la vio la otra vez?, preguntó Chen sin alfileres de por medio. Lucas no respondió de inmediato. Tenía un papel en el bolsillo, una foto antigua doblada con cuidado. Era una imagen que no había mostrado a nadie en años. Un despacho con ventanas grandes, un señor mayor al fondo y una placa con un apellido, que ya no era suyo. No quería que las piezas se ensamblaran sin su voluntad. Todavía no. Prefiero que nadie me encuentre, dijo finalmente. Trabajo para arreglar lo que hay que arreglar. Chen puso la mano sobre la mesa, una de esas manos que contaban historias de lotes vendidos y recetas transmitidas. Le dijo algo que nadie le había dicho en bastante tiempo. No abandones el control de tu historia porque otros quieran tomarlo. Era una mezcla de advertencia y cuidado. Lucas la entendió. Sabía que si su pasado volvía a aparecer con fuerza, podría arrastrar a otros. Alice, por su parte, no se quedó quieta. Si la negativa había sido un bote lanzado a su ventana, la viralización había sido el viento que lo devolvía convertido en huracán. Hizo lo que mejor sabía hacer cuando la realidad se le revelaba. Reunió su mesa de crisis. Abogados, directores de comunicación, su asesor financiero. En el primer encuentro, las voces eran secas, medidas. Nadie propuso actos desesperados. Las acciones se movían a ritmo corporativo, control de daños, estrategia de narrativa, contactos en prensa. Nadie cuestionó la decisión que la había hecho volver al spa. Era producto de un mix que incluía orgullo, curiosidad y una pizca de vulnerabilidad. No queremos que esto se convierta en un problema reputacional, dijo el jefe de comunicaciones. Una crisis mal gestionada puede costar mucho más que la atención de una semana. Alice lo miró con la paciencia que compra experiencia. Sabía la lógica, tapar una fuga antes de que el agua arruine la casa. Pero dentro de ella algo se removía que no estaba en el manual. El deseo de comprender y, ¿por qué no?, de corregir, no con dinero, con algo que le resultaba difícil de definir. Fue en ese momento cuando Julia recibió un mensaje que cambió la dirección de la investigación. Alguien había encontrado un documento en un archivo público que vinculaba el nombre de Yang Beiming con una operación que, en la época, no se explicó del todo. No era una acusación, era un indicio. Una página de un reportaje antiguo donde figuraba un préstamo, una puerta cerrada, un testimonio a medias. Para Alice, aquello fue el primer hilo brillante que conectaba el pasado de Lucas y la sombra de un apellido poderoso.
El nombre de Yang Weiming no le decía nada a la mayoría de la gente, pero para quienes conocen los circuitos del capital internacional, era un apellido con entramado, inversiones, control de activos, líneas que parecían imposibles de tocar. La relación con Lucas, si es que existía, no podía probarse con una foto vieja. Aún así, la conexión se insertó en la mente de Alice como una pieza que, colocada mal o bien, podía explicar muchas cosas. Decidió entonces que no bastaba con investigar desde fuera, necesitaba verlo en planos más amplios. Llamó a Chen. Quería saber más no por curiosidad, sino porque necesitaba construir una historia que no hiciera daño innecesario. No quería que nadie saliera herido sin que la verdad tuviese sustento. Chen la atendió en su cocina con la serenidad de quien conoce las manchas del tiempo. «He visto a Lucas llegar aquí», dijo Chen mientras cortaba cebollas. «Es de la familia de ustedes, pero dejó eso. La ciudad lo hizo alguien que sabe manejarse con las manos, no con los papeles». «¿Por qué lo haría, si tenía todo?» Alice dejó la pregunta como una piedra en el agua. Chen sonrió con esa mezcla de compasión y cansancio que tienen los que han visto a la gente reinventarse. Le contó, con pequeñas pinceladas, lo que sabía del joven que una vez tuvo otra vida. Tragedia, una pérdida que no se nombra en titulares y la decisión de marcharse para no vivir entre recuerdos. En su relato no hubo juicios, hubo comprensión. Esa noche, mientras tanto, Lucas abrió un cajón y encontró una carta doblada, una hoja sin membrete que alguien había dejado en su taquilla. Leía «Trust the silence». No había firma, solo aquellas palabras escritas con tinta azul. No era ni amenaza ni consuelo. Era un recordatorio. Lucas no se dejó llevar por curiosidad vana. La carta era un enigma que guardó con el cuidado de quien conserva un fósil. Lo coloca en un sitio seguro, lo observa de vez en cuando y espera que algún día la pieza aporte sentido a la historia. La ciudad, lejos de serenarse, exigía más. Cada like, cada comentario, encendía una lógica de persecución que a la larga se alimenta de humanos. Ricardo Mendoza, con la sutileza de quien no teme avivar brasas, siguió publicando insinuaciones que mezclaban la verdad con posibilidad. No acusó, insinuó. Y eso es lo que más suele doler, plantar la duda donde una amistad tardía intentaba florecer. El siguiente movimiento de Alice fue arriesgado y simple. Le escribió a Lucas. No con un mensaje de disculpa, ni con un cheque. Le pidió que la ayudara en una reunión donde debía negociar con un grupo de inversores coreanos. Necesitaba, para ese momento, a alguien que no fuera un intérprete técnico, sino alguien que supiera leer silencios, que entendiera el peso de las palabras entre lo que se dice y lo que se calla. Le envió una propuesta pragmática, no dinero por una noche, no una transacción moral. Le ofreció trabajo, un puesto temporal, profesional, sin señuelos monetarios, un trato, su talento, por un contrato que respetara su dignidad. La respuesta de Lucas no fue inmediata. A lo largo de sus días había aprendido a medir las ofertas, no porque fuera mezquino, sino porque había interiorizado la lección de Chen. Nunca renuncies a controlar la narrativa propia. Y aceptar a Alice, para él, no podía ser un acto que borrara su porqué. Aceptó. No por la promesa de visibilidad ni por la posibilidad de un pago concreto, sino por la oportunidad de probar que podía traducir más que palabras, podía traducir confianza. En el despunte de esa decisión vino la calma después de la tormenta, una calma tensa. Se prepararon, ensayos, palabras clave, gestos y pausas. Lucas estudió nombres, pronunció frases que le sonaban extrañas por la falta de uso, y corrigió acentos con paciencia. Alice, rara vez sin control, se permitió confiar en alguien que hacía su trabajo lentamente, con el mismo cuidado con el que antes rechazó el dinero. Entre mapas de mercado y diapositivas, entre el brillo frío de gráficos y la calidez de una taza de té tomada en silencio, algo empezó a infiltrarse, una forma de respeto que no se vende. Había, en esos días, un borde que ninguno de los dos quería rozar, la prensa. La estrategia de comunicación de Alice mantenía una ventana cerrada y otra medio abierta, informaciones controladas, declaraciones medidas. Pero la viralidad no entiende de límites corporativos. Una cámara, una nota anónima, un rumor bien plantado, y la historia volvía a girar.
La noche antes de la reunión grande en el hotel donde se jugarían espacios de confianza, ambos repasaron los discursos. Lucas le ofreció a Alice un consejo que no estaba en la agenda. No intentes explicar lo que fue un no. Déjalo ser. Ella lo consideró, con ese brillo nuevo en la mirada que venía de la fatiga y del reconocimiento. No era una renuncia, sino una elección. Aceptar que había cosas que no se recomponían con argumentos. Se acomodaron en la sala del Hyatt como quien prepara un tablero. El aire olía a café y a papel nuevo. Las luces eran profesionales. Todo parecía listo para que la escena del spa se volviera un punto de partida en vez de una sentencia. Lucas actuó como traductor de palabras y de tensiones. Su capacidad de leer silencios, esa que había practicado en camillas y cenas humildes, se volvió valiosa. Los inversores coreanos no buscaban solo cifras, buscaban sensibilidad, condiciones de confianza. Lucas supo aportar lo que las tablas de Excel no tenían, humanidad aplicada al intercambio. La reunión funcionó. Fue un éxito que supo a tenso alivio. Alice ganó puntos por su apertura y por la decisión de mostrar vulnerabilidad sin bajar la guardia. Lucas salió de la sala con imágenes de la intensidad del momento grabadas en la mano. Había cumplido una función que nadie sospechaba. Había logrado que los números sonaran menos fríos y que la propuesta tuviera alma. Salieron del hotel, con un sentimiento de logro que no parecía en el guión de la ciudad digital. Nadie en ese instante hablaba de la viralización del spa. Nadie en la sala del Hyatt mencionó $1 millón ni ninguna oferta humillante. Pareció por un momento que se había abierto un respiro. Y entonces llegó la notificación. Un mensaje en la tableta de Julia, una alerta de seguridad. Posible brecha de datos en las cuentas del Parker Group. No había todavía palabras mayores, solo un pulso en la pantalla que dejaba clara la dirección. Alguien había traspasado una barrera digital. La noticia, a esa altura, no era una noticia aislada. Era la palanca que podía convertir todo en caos. Alice contuvo el aliento. Lo que funcionaba puertas adentro podía derrumbarse en el instante en que la información se volviera pública. Lucas, al ver la tensión en su rostro, tuvo la extraña sensación de que su no de tiempo atrás no había sido el único factor que dejaba a la vista algo más profundo. Su pasado, su nombre, la conexión con un apellido poderoso, todo podría rearmarse y lanzarse contra ellos. Chen, desde su cocina, observó cómo la ciudad siempre encuentra formas de incrustar viejas historias en nuevas heridas. Sabía por experiencia que cuando algo se vuelve público de esa manera, la verdad suele ser la víctima más inocente. Por eso su consejo sonó de pronto más urgente. No dejes que otros escriban tu final. La habitación en el Hyatt olía a café frío y a papeles. La pantalla de la tableta parpadeó otra vez. Julia tuvo que explicar en voz contenida qué significaba la alerta. Fueron palabras calibradas. Posible extracción de datos. Contactar al equipo de ciberseguridad. Aíslen los servidores. Notifiquen a los abogados. Todo lo que suena a seguro sonó, a la vez, como una advertencia. La calma de la reciente reunión se quebró. En el pasillo del hotel, afuera, la ciudad seguía girando. Pero adentro, con el ritmo de las pulsaciones desordenadas, la pieza que nadie había querido tocar volvía a ser la protagonista. Un hombre que dijo no a $1 millón. Un apellido que prometía poder. Una empresa en alerta. Y una carta doblada en un bolsillo que decía, con simpleza, Trust the Silence. Alguien golpeó la puerta del salón. Era un mensaje directo. Un periodista que afirmaba tener información vinculando a la familia Yang con un antiguo litigio. No era una prueba, solo una amenaza de exposición. Para Lucas, la marea del pasado empezaba a regresar con fuerza. Para Alice, la guerra en que no había pedido pelear comenzaba a tomar forma. La decisión que tomarían las horas siguientes definiría la dirección de esta historia. Un movimiento en defensa, una acusación lanzada sin pruebas, una compra, una fuga, una explicación que pudiera templar o quebrar lo que habían construido en unos días. En ese instante, nadie sabía todavía que la oferta de $1 millón había sido solo el primer disparo de un conflicto mucho más antiguo.
Nadie sabía que, en algún lugar, Jiang Weiming empezaba a prestar atención. Y nadie imaginaba que la dignidad de un masajista podía llenarse de tanto ruido. La dignidad de un masajista había llenado titulares. Ahora ese silencio amenazaba con quebrar todo alrededor. La brecha de datos no tardó en convertirse en algo más que un sobresalto técnico. Era el arma con la que alguien pretendía ejecutar una jugada mayor. En la sala de crisis del Parker Group, las pantallas reflejaban rostros tensos. Abogados, directores de TI y el equipo de comunicaciones se movían con la mecánica de quien ha practicado salvamentos corporativos. Pero la sensación era distinta. Nadie estaba seguro contra quién luchaban. Aíslen todo lo posible, ordenó la jefa de seguridad informática con la voz fría de quien conoce protocolos. Quiero bitácoras, IPs, accesos recientes. Contacten al bufete que nos recomendó el fondo, que inicien una demanda precautoria. Julia tecleó frenética mientras Alice escuchaba cada palabra como si fueran piezas de una maquinaria que podía fallar en cualquier momento. En el fondo de la sala, una fotografía de la ciudad nocturna le devolvía la calma que ya no sentía. Había aprendido a convertir el ruido en planes, pero este ruido olía a venganza. En la cocina del Golden Dragon, Chen observó la televisión con gesto preocupado. Las noticias hablaban de la filtración con la misma frialdad con la que numeraban escándalos financieros. Era difícil saber qué era verdad y qué era rumor cuando la tecnología permitía que ambas cosas se mezclaran. Chen suspiró, cortó un trozo de jengibre y dejó la sartén a un lado. «No te metas donde no te llaman», dijo una voz detrás de él, pero no era reproche, era miedo. Era la voz de una ciudad que aprende a esconderse cuando el poder se agita. «No me quedo quieto», respondió Chen. «Si algo bueno salió de esto, fue que un tipo dijo no a 1.000.000. Eso merece protección». Lucas, por su parte, había vuelto a su casa con la sensación de que alguien había puesto un dedo en una llaga que no quería abrir. Abrió el cajón donde guardaba la carta, «Trust the silence». La releyó con calma. Era una consigna que le servía tanto para protegerse como para recordar por qué había decidido caminar lejos de su apellido. Esta vez, sin embargo, el silencio podía convertirse en una trampa. Revelar demasiado podría herir a inocentes. Decir poco podría permitir que aquellos que querían destruirlo a él y a Alice avanzaran sin freno. Julia llamó a Lucas con voz urgente. Hay rastros técnicos que apuntan a servidores registrados a nombre de una empresa que, según los informes, tiene vínculos financieros con el conglomerado Yang. Lucas cerró los ojos un segundo. No fue sorpresa. El pasado, cuando se mueve, no lo hace con delicadeza. ¿Quieres que haga algo?, preguntó Lucas, midiendo cada palabra. Sí, contestó Julia. Quieren saber quién está detrás, pero también quieren algo más. Que esto termine rápido y con el menor daño posible. El viernes amaneció gris. El bufete de abogados del Parker Group abrió un expediente oficial y presentó una solicitud de investigación ante el regulador del mercado. Un periodista independiente, amigo de Chen, les hizo llegar un archivo que había encontrado en un depósito de recortes, un préstamo irregular que en una época había permitido a una filial del grupo Yang tomar control discreto de activos en el sur. No era una prueba de delito, pero sí una pista que exigía seguimiento. Mientras los equipos legales trabajaban, Ricardo Mendoza aparecía en programas de televisión, con la habilidad célebre de quien sabe mover cuchillos sin ensuciarse. Sus insinuaciones, tan pulidas, despertaron dudas entre algunos accionistas y lectores. Decía las cosas en forma de preguntas. ¿Y si ese no fue el circo de un plan mayor? ¿Y si alguien se beneficia de elevar a un masajista a la categoría de santo? Preguntas que no acusaban, pero que sembraban. Alice conocía esa estrategia, había visto cómo la duda podía corroer reputaciones. Pero algo había cambiado. La gente ya no reaccionaba solo por el brillo del dinero. Algunas voces, pequeñas pero persistentes, empezaban a pedir explicaciones con nombres y documentos. Los comentarios en redes sociales, que antes eran olas de juicios inmanejables, ahora eran corrientes que llevaban enlaces a archivos y testimonios. Vecinos que recordaban transferencias extrañas, exempleados que hablaban con cautela. La narrativa se volvía menos simple.
Una madrugada, mientras la ciudad dormía y la pantalla de la sala de juntas parpadeaba con informes, Alice recibió una llamada de alguien que no esperaba. Un periodista de investigación que trabajaba en un dossier sobre operaciones offshore y que le ofrecía algo concreto. Archivos escaneados, contratos, comprobantes de transferencias, todo vinculado, en forma indirecta, a movimientos financieros donde figuraba un nombre que no podía ignorar: Jiang Wei-ming. No era acusación final, era la primera pieza tangible. Alice y sus abogados montaron una estrategia. No podían ir a la prensa con acusaciones sin pruebas. Tenían que jugar con la ley y la opinión pública a la vez. Presentaron la demanda, solicitaron auditorías externas y pidieron a las autoridades que investigasen la brecha. Pero la ley es lenta y la viralidad no lo es. Por eso decidieron un movimiento diferente: transparencia controlada. Saldrían con lo que tenían, paso a paso, mostrando documentos que probaran que había razones para investigar, sin emitir juicios definitivos. Cuando la noticia de la posible conexión con Jiang apareció, la reacción fue inmediata. Los inversores coreanos, testigos de la reunión en el Hyatt, llamaron para expresar su inquietud. Algunos pidieron garantías, otros condicionalmente aplazaron decisiones. Alice sintió el peso de cada llamada como si fueran manos que tocaban su espalda, algunas solidarias, otras exigentes. Necesitaba tiempo y no lo tenía. Es en ese hueco de tiempo cuando Ricardo decidió presionar más. Sabía que una estrategia de acoso y duda podía desencadenar ventas de acciones por pánico. La caída de la cotización pondría a Alice en una posición vulnerable. Aparecieron correos electrónicos falsos filtrados con la intención de sembrar la idea de que el Parker Group estaba en negociaciones secretas. Julia, con su equipo, detectó la irregularidad y presentó un informe forense. Los remitentes eran servidores con nombres genéricos, patrones de escritura automatizada. Alguien quería fabricar una sensación de caos. Ante el avance, Alice tomó una decisión que muchos consideraron temeraria. Salió ante la prensa no para negar, sino para admitir que había una investigación en marcha y que la compañía cooperaría plenamente. Esa transparencia parcial pareció quitar parte del aire a la fabricación de rumores, pero a la vez dejó ver su vulnerabilidad. Sale de la sala de juntas con la frente humedecida de una sinceridad nueva. Lucas observó desde un rincón de su propia vida, desde la esquina donde su pasado y su presente se tocaban, y sintió que el peligro ya no era solo corporativo, era personal. En medio de ese clima, Chen organizó una cena en su restaurante. No sería una reunión formal ni informativa, sería un lugar donde la verdad pudiera aparecer en voz humana. Julia, Chen, Lucas y Alice se sentaron alrededor de una mesa con platos humeantes. Chen no era un investigador, pero sus preguntas, pronunciadas con calma, eran precisas. ¿Qué buscas, chico? ¿Una disculpa? ¿Vengarte? ¿Probar algo? Lucas respondió con la misma lengua que usaba en el spa, clara, sin adornos. Busco un final distinto, dijo. No quiero destruir a nadie, solo quiero que se deje de usar el dolor de otros para construir imperios. No vine a recuperar privilegios, vine a evitar que el pasado se repita. Alice escuchó y por primera vez vio las palabras como si fueran manos. Tocaban la superficie, sentían la textura, no intentaban arrancar. La cena dejó un sabor de complicidad. Dos personas que no parecían pertenecer al mismo mundo encontraban un lenguaje común de límites. Esa misma noche, la forense digital del Parker Group trajo una noticia. Habían conseguido rastrear una cadena de accesos que sugería la intervención de cuentas vinculadas a un consorcio de empresas offshore utilizadas para mover activos y en ocasiones para ocultar los beneficiarios finales. Entre los documentos había un comprobante de transferencia cuya factura llevaba una referencia a una filial con la que, años atrás, sí había transacciones registradas con empresas del grupo Yang. No era sentencia, pero sí un pasaje que un buen abogado podía seguir. Alice ordenó que se solicitara una auditoría forense externa y que se preservaran las pruebas. Los reguladores aceptaron la colaboración. La prensa, hambrienta de piezas, tuvo que conformarse con un titular menos sensacional y más legal: investigación en curso. Fue entonces cuando algo más cambió la jugada: la filtración de un testimonio.
Un ex empleado anónimo del conglomerado Yang, cansado de la opacidad, envió a un periodista un paquete con correos internos que hablaban de presiones estratégicas y de manejo de narrativas. Nuevamente no era una condena, era un indicio. Pero los indicios, cuando se suman, construyen mapas. La sombra de Yang Weming dejó de ser solo un nombre, se volvió una figura con huellas. Para Lucas fue un golpe íntimo, entender que el hombre que era su padre estaba siendo señalado, no por él, al menos no todavía, como parte de una maquinaria que había hecho daño. Para Alice, la revelación era doble. La persona que había rechazado públicamente era hija del conflicto, y la empresa que dirigía estaba siendo arrastrada a un choque que amenazaba su estabilidad. La presión creció. Inversores exigían explicaciones, la cotización oscilaba, el rumor de una oferta hostil comenzó a correr. Alice recibió la llamada más temida. Alguien, en apariencia ligado al entorno de Yang Weming, había iniciado una operación para tomar posiciones en el Parker Group. Era la clásica maniobra, adquirir paquetes de acciones en el mercado secundario y forzar una venta o controlar la junta. No era un ataque abierto, era precisión financiera. Alice, que había aprendido a no ceder, se preparó para una defensa legal, pero también para algo que no se compra con abogados, la confianza. Invocó la ayuda de los inversores que habían asistido a la reunión en el Hyatt. Algunos de ellos, después de ver cómo Alice había actuado con transparencia y cómo Lucas había aportado humanidad a la propuesta, decidieron no vender. Había incluso un grupo dispuesto a organizar un contramovimiento, asegurar un bloque de acciones que protegiera la gobernanza de la empresa. No era un cheque mágico, era una red de manos que, poco a poco, se cerraba. Justo cuando la presión parecía encontrar un equilibrio provisional, apareció una carta anónima en el despacho de Lucas. No llevaba sello, solo un papel que contenía una copia de un documento legal. Olvidado, la renuncia de un heredero a sus derechos, una renuncia que según el notario podría no haber sido válida si no se cumplían ciertas formalidades. Era una grieta posible. Si alguien la presentaba en el tribunal adecuado, podría reabrir la discusión sobre la titularidad de un paquete accionario que, en teoría, Lucas había dejado atrás. La tentación de usar aquello para su favor fue casi inmediata. Podía significar la diferencia entre seguir anónimo o tomar el control para proteger a Alice. Pero Lucas recordó la frase que había leído tantas veces: "Trust the silence". No era silencio de cobardía, era silencio de prudencia. No quería que su nombre fuese un arma que usara su padre o cualquier otro. Quería que su elección tuviera sentido ético, no solo legal. Mientras Lucas ponderaba, la presión fuera se convirtió en incendio. Hubo una filtración diseñada para humillar, fotos de reuniones antiguas, notas de cenas, un recorte periodístico donde aparecía el apellido que él había dejado. El rumor se volvió certificado en redes. Gente que antes gritaba su aplauso, ahora formulaba preguntas implacables. Ricardo, con su sales pitch de dudas, escaló la narrativa hasta convertir la sospecha en tormenta. Ellis no dejó que la tormenta la barajara sin respuesta. Preparó una jugada que no esperaba nadie. Convocó una junta extraordinaria de accionistas con una propuesta clara y visible. No era solo para defender a la compañía, era para poner en la mesa una alternativa que desviara la narrativa de destrucción. Anunció que sometería a votación la constitución de un comité de ética corporativa y la creación de una fundación que vincularía recursos del Parker Group con proyectos sociales. Era un gesto de reparación que podía calmar ánimos si la Junta lo aprobaba. La votación generó tensiones. Los asesores legales de la compañía advirtieron que esa iniciativa podría ser usada por detractores como coartada si se aprobaba sin controles adecuados. Pero Ellis había aprendido algo esencial. La opinión pública ya no responde solo al brillo, querían ver acciones. El comité fue propuesto con estatutos claros y auditables, firmes salvaguardas legales y la promesa de transparencia. Era una jugada pública y moral, una apuesta a que el capital también responde a la reputación. En medio de esa vorágine, Lucas tomó una decisión que cambiaría la partida. Decidió no volver a esconder su apellido. No como arma, no como gesto de arrogancia, sino como garantía de que no permitiría que otros usaran su historia para coaccionar a otros. Hizo algo que su pasado parecía haberle prometido no hacer. Reclamó su nombre, pero no como privilegio, sino como responsabilidad.
Se reunió con un pequeño grupo de inversores, Park Man-jun, Kim Jung y Lee Dong-wook, los mismos que habían demostrado interés en prácticas empresariales más éticas durante la reunión en el Hyatt. Les explicó con franqueza su voluntad: no buscar controlar por ambición, sino proteger a una empresa que había mostrado un intento de cambio y evitar que su padre, si así lo intentaba, arrasara con vidas. Los tres inversores lo escucharon. No era la primera vez que veían enfrentamientos familiares en el mundo de los negocios. Sabían que las familias pueden usar estructuras para proteger tanto a la compañía como a sus intereses. Sin embargo, lo que escucharon en Lucas no fue un plan de venganza, era una propuesta limitada y con restricciones claras. Querían oír pruebas de su legado y, sobre todo, sus condiciones: transparencia, auditoría externa y la creación de la Parker Young Foundation como parte del acuerdo de gobernanza. El movimiento se estructuró con cuidado. No fue una compra impulsiva con cheques al viento, fue una operación de mercado y de confianza. Un paquete de acciones fue negociado con un grupo que prometía mantener la misión social que Alice planteaba. Lucas arriesgó recursos que no procedían de un rescoldo misterioso de su familia, sino de inversores que él mismo había llamado y que por razones diversas ofrecieron respaldo a cambio de gobernanza clara. Había condición legal: el acuerdo incluiría cláusulas que impidieran que el control se usara para venganza o represión. Cuando la noticia de la contraoferta se filtró, no por la estrategia de Alice, sino por el titubeo de un accionista, el mercado reaccionó. Algunos vieron la maniobra como salvación, otros como artimaña, pero había algo que no podían ignorar. Ahora la historia tenía dos caras en la misma mesa. Por un lado, la sospecha de manipulación; por otro, una propuesta pública para resguardar la empresa y convertir la crisis en una oportunidad de transformación. La junta extraordinaria fue convocada con velocidad inusual. Los accionistas se reunieron en una sala amplia donde los flashes se mezclaban con miradas de inquietud. John Wei-Ming, Yang, estaba presente, envuelto en ese aura que siempre pareció disolver certezas. La tensión era casi táctil: el padre que negociaba en privado y el hijo que traía una oferta pública. En una esquina, Ricardo miraba con interés profesional. En otra, Chen observaba desde las gradas como quien mira una tormenta esperar a ver si se aclara. Lucas subió al podio sin alarde. No llevaba traje demasiado llamativo, su ropa era sobria, como sus palabras. En la mesa había documentos, certificados de titularidad, pruebas forenses, facturas antiguas, extractos que habían sido revisados por auditores independientes. No eran roces de poder, eran papeles. Tenían nombres, fechas y sellos notariales. A su lado, Alice colocó un sobre sellado, el que contenía las condiciones de aceptación de la compra propuesta por Lucas y sus socios. La sala se llenó de un silencio expectante. «Mi padre», dijo Lucas con voz que no quiso quebrarse, «me dio un apellido que pesó más que una sombra. Me fui para no ser cómplice de decisiones que lastimaban. Volví ahora porque no quiero que nadie sea usado como moneda. No vine a tomar por venganza, vengo a proteger». Su intervención fue intercalada por pruebas técnicas: los correos del exempleado anónimo, las transferencias inquietantes, los estudios forenses que ligaban una estructura financiera a movimientos que debían investigarse. El equipo legal de Alice cruzó esos datos con auditorías y presentaron una solicitud formal de revisión por parte del regulador. No era un juicio, era una invitación a la transparencia. Entonces llegó el momento decisivo. Yang Wei-Ming respondió. Sus palabras fueron medidas, basadas en la frialdad de quien ha aprendido a negociar el mundo en cifras. «Mi familia hizo lo que creyó necesario por proteger activos y empleos», dijo. «Si hay errores, que la ley los determine, pero no admitiré ser manchado por insinuaciones sin pruebas». Su voz era de acero templado, pero detrás de ella asomaba algo menos calculado: fatiga. Algo se rompía también en él, o al menos así lo percibieron algunos que lo miraban. La sala sintió una tensión distinta, menos de odio y más de historia complicada. La votación fue tensa.
Los accionistas debatieron hasta el cansancio, la prensa transmitía en vivo. Al final, el paquete que Lucas y los inversores proponían logró formar un bloque suficiente para neutralizar una ofensiva hostil inmediata. No fue una compra total, fue una adquisición estratégica que garantizaba que la empresa no se vendiera ad hoc a intereses externos. Parte de la operación incluyó la constitución de la Parker Young Foundation, con estatutos inamovibles, fondos asignados, auditoría externa, consejo mixto que incluía voces sociales. En la sala quedó un silencio diferente al de antes. Lucas no celebró con palabras, miró a Alice, que tenía la mirada húmeda, no de triunfo, sino de alivio. Ella entendió que habían logrado algo que, en su esencia, era menos económico que moral. Habían ganado tiempo para que la empresa cumpliera un propósito. La confrontación directa con su padre fue inevitable. Después de la votación, en un pasillo donde las cámaras no alcanzaban porque un protocolo había ordenado privacidad, Lucas y Young se encontraron cara a cara. No hubo gritos, hubo palabras que parecían pesar años. ¿Por qué, papá?, preguntó Lucas. Young miró su mano, la mano del hombre que había hecho fortuna levantando imperios con otras manos. Por un momento, lució viejo. No por la edad, sino por el peso de decisiones. Miedo, respondió Young con honestidad que nadie esperaba. Miedo a perderlo todo. Creí que el control lo preservaría, no pensé en las vidas. No fue una defensa ni una absolución, fue una confesión. En esa confesión había una línea que nadie podría borrar. El arrepentimiento es lento, pero puede comenzar en una palabra. Lucas no respondió con indulgencia inmediata. Sabía que las heridas no se cierran con frases, pero sí escuchó, y eso ya era algo. El episodio dejó cicatrices. Algunos accionistas rostros mostraron alivio, otros resentimiento. Para Alice, la experiencia fue un aprendizaje sobre la vulnerabilidad y la responsabilidad. Había comenzado la historia ofreciendo dinero mal concebido, y terminaba siendo parte de un acuerdo que prometía un uso distinto del capital. En los días siguientes, la investigación del regulador avanzó con rigurosidad. Se solicitaron declaraciones, se abrió una mesa de auditoría y un equipo forense independiente empezó a revisar movimientos de años atrás. No fue una ola de justicia instantánea, fueron pasos que toman tiempo. Algunas acusaciones encontraron respaldo en registros deficientes y en acuerdos opacos, otras se desvanecieron. Lo relevante fue que la empresa ya no era un tablero cerrado, sino un proceso público y monitorizado. La prensa, por su parte, tuvo que ajustar su narrativa. Las cámaras que antes buscaban un escándalo ahora siguieron a la pareja que había surgido de un episodio en un spa. Algunos columnistas escribieron sobre la ironía. La millonaria que trató de comprar un silencio y el masajista que la rechazó terminaron dando un paso que cambió el destino de la empresa. Otros, más suspicaces, anotaron que los negocios no entienden de romanticismos. Ricardo, siempre perspicaz, publicó una columna sobre la moral como estrategia corporativa, una crítica con filo. Fue duro, pero no definitivo. En privado, Alice y Lucas se permitieron momentos de verdad. No hubo escenas grandilocuentes, hubo conversaciones largas en cafés cerrados al ruido, mensajes breves enviados a medianoche, y el gesto simple de dejar una taza de té caliente sobre su mesa. Lucas contó, en fragmentos, lo que había pasado con Daniel, sin detalles morbosos pero con el peso del dolor. Daniel había sido alguien cercano que había pagado el precio de expectativas que nadie supo contener. Lucas dijo que su huida no fue solo por vergüenza, fue por miedo a reproducir un molde que había quebrado vidas. Alice escuchó con respeto. Comprendió que las cicatrices no piden pelea, piden cuidado. La relación entre ambos no se apresuró. No fue una pasión arrebatada, fue respeto construido a base de límites. Ellos dejaron claro lo que era aceptable y lo que no, negociaron tiempos. Alice aprendió a pedir ayuda sin poseer, Lucas aprendió a confiar sin perder el control sobre su historia. Ese espacio de mutua negociación fue el que les permitió, juntos, encarar la creación de la fundación. La Parker Young Foundation nació con un objetivo claro: ayudar a jóvenes en situaciones precarias a formarse profesionalmente y ofrecer becas que evitaran que el talento se perdiera por falta de oportunidades.
Su primer programa fue el de Manos que Sostienen, un plan de formación en oficios y acompañamiento psicológico que partía de la idea de dignidad del trabajo manual. El nombre era deliberado, homenajeaba a las manos que, bien usadas, curan y sostienen vidas. La presentación de la fundación fue un acto sobrio. La ceremonia se celebró en un centro comunitario, no en la sede del Parker Group. Alice subió al estrado visiblemente emocionada pero contenida. Lucas estuvo a su lado, sin querer robar foco. En la platea, Chen aplaudió con ese orgullo de quien ve a los suyos convertirse en algo distinto. Entre los invitados, había jóvenes que contaron sus historias y agradecieron la oportunidad. No fue un acto de filmación, fue uno de rendición a la responsabilidad. El padre de Lucas, Zheng, participó a su manera, no como un hombre exento de culpa, sino como alguien dispuesto a escuchar. Dio un paso público, donó una cantidad destinada a un fondo vinculado a la reparación. No fue un gesto que borrara su pasado, fue uno que mostró que, frente a la evidencia, los que tienen poder pueden elegir ser parte de la solución. No todos celebraron ese acto, algunos lo miraron con recelo. Pero en la mesa de la fundación se acordó algo esencial: la solidaridad debe ser verificable. Mientras se organizaba la fundación, la vida cotidiana de la pareja fue encontrando formas de normalidad. Lucas volvió a su rutina en el spa, no porque quisiera regresar al anonimato, sino porque su trabajo seguía siendo su ancla. Había días en que las cámaras lo seguían, otros en que la gente solo quería un masaje y nada más. Alice, por su parte, regresó a su despacho con una sensación distinta. Había aprendido a dejar que otros le resbalaran el mandato de haberlo sabido todo. Julia, siempre atenta, seguía siendo la guardiana de pequeños detalles que mantenían el equilibrio. El romance avanzó con la misma honestidad que había guiado sus acciones, sin prisa, con conversaciones que tocaban las heridas y las esperanzas. Hubo noches en las que hablaban hasta el amanecer sobre proyectos y fracasos, mañanas en que caminaban por el barrio viejo y compartían silencios, momentos en los que el pasado jugaba a volver y uno de los dos tomaba la mano del otro y le decía: «Estoy aquí». No era una promesa grandilocuente, era constancia. La oferta de compra que Lucas había hecho para proteger la compañía incluyó una cláusula simbólica: un terreno en la ciudad destinado a un árbol que sería plantado el día de la apertura de la fundación. «Un árbol que crezca en público», dijo Lucas, «para que lo vean nuestras comunidades y sepan que lo que plantamos debe cuidarse». La imagen del árbol ligó el relato de la dignidad, las manos que plantan, que cuidan, con el futuro. La ceremonia de compra tuvo su propio teatro legal, contratos firmados con testigos, notarios, veto a movimientos de última hora. Los auditores dieron su visto bueno y un comité de vigilancia quedó instaurado. No fue sin costo. Lucas pagó su parte con astucia negociadora. Los inversores aceptaron medidas que protegían a pequeños accionistas y blindaban objetivos sociales. No fue un triunfo absoluto, fue un acuerdo con límites y obligaciones. Cuando se consumó la operación, un cierre en el que estuvieron presentes abogados, notarios y hasta algunos representantes del regulador, Alice y Lucas salieron al balcón de la sede para mirar la ciudad. Ella le ofreció una mirada que decía más que las palabras que habían compartido hasta entonces. Él, con la misma calma que había tenido aquella tarde en el spa, rozó su mano y le preguntó si quería venir a plantar el árbol con él. No fue una pregunta romántica, hecha para cámaras, fue un gesto real de construir. La plantación fue sencilla. Elegida una plaza no espectacular, sino simbólica, un lugar donde los jóvenes de la fundación podrían reunirse, ellos plantaron un árbol, lo regaron y lo nombraron, entre risas y miradas, la raíz de segunda oportunidad. Chen dejó una pala en el suelo y se quedó observando con orgullo. En el público había empleados del spa, trabajadores del Golden Dragon, miembros de la fundación y algunos accionistas que habían decidido quedarse y mirar aquella escena sin prisa. Si alguien esperaba un discurso grandilocuente, se sorprendió. Alice dijo pocas palabras. Plantar es prometer que volveremos. El árbol será un lugar donde las decisiones no se tomen a espaldas de nadie. Lucas, de pie junto a ella, añadió: las manos que plantan también deben aprender a pedir perdón cuando es necesario.
Fue una frase que valió más que los titulares. El tiempo siguió su curso. La investigación formal concluyó en varios frentes. Algunas irregularidades administrativas fueron sancionadas con multas y requerimientos de transparencia. Otras quedaron en un limbo por falta de pruebas definitivas. El regulador publicó un informe donde se recomendaba vigilancia y la implementación de cambios de gobernanza. No fue una limpieza total, pero sí fue una señal de que el sistema, a veces, puede corregirse. La relación entre Lucas y su padre no se resolvió en un encuentro. Hubo conversaciones, intermediaciones y terapias familiares que no se narraron en la prensa. Daniel, el recuerdo que acompañaba a Lucas, siguió presente en charlas íntimas que cerraban con llantos discretos o con silencio compartido. No hubo redención mágica, hubo pasos lentos en dirección a una posible reconciliación. La vida de la fundación se fue consolidando. Proyectos pequeños, becas, talleres. Un programa en el que jóvenes aprendían oficios con acompañamiento psicológico y mentoría fue el que más impacto tuvo. Mujeres y hombres que alguna vez habían sentido que el sistema los dejaba atrás, ahora tenían un taller y una posibilidad de ingreso. Una de las beneficiarias, una joven llamada Mariana, contó en la primera memoria anual que gracias a la fundación pudo terminar un curso y ahora trabaja como técnico en rehabilitación. Su testimonio fue un recordatorio de que el impacto real no siempre está en las titulares. El aniversario de la plantación del árbol fue una fecha señalada. Se celebró con una pequeña feria en la plaza. Alice y Lucas caminaron entre los puestos, sonrieron a los niños y respondieron preguntas con paciencia. En un momento, Lucas fue a sentarse con Chen y le dijo: «No voy a olvidar que te debo esto». Chen se sonrió y le dio una palmadita en la espalda. «No me debes nada. Solo cuida bien las manos que te rodean». Una tarde, en el despacho de Alice, con papeles ya menos urgentes sobre la mesa, Lucas se tomó el tiempo de decir lo que por tanto tiempo había guardado. Pidió que se casaran. No hubo escenario ni grandeza. Fue una petición de dos personas que habían decidido públicamente cuidarse. Ella aceptó con un sí, que no fue un gesto momentáneo, sino la continuación de una promesa labrada en actos. La boda fue pequeña. Amigos, familia tímida, Chen con su tanda de platos, Julia ajustando un detalle que nadie hubiera notado y que sin embargo lo hizo todo más humano. No hubo protocolo estricto, hubo música que algunos invitados cantaron desafinados y risas que llenaron un salón sencillo. Yang asistió, no esclarecido completamente, pero presente. No hubo reconciliación total, hubo un entendimiento prudente y la decisión de no repetir errores pasados. Los años siguientes contaron otras historias. La fundación tuvo altibajos como todo proyecto social. La empresa se adaptó a nuevas normas de transparencia. La relación entre Alice y Lucas se fortaleció en la rutina cotidiana, en los silencios y en las pequeñas promesas. Hubo momentos en que los fantasmas del pasado salían a rondar, pero el árbol plantado crecía y daba sombra. A veces, cuando la ciudad se volvía ruidosa, ellos iban al banco del parque y miraban cómo las hojas movían su propio ritmo. La última escena de este tramo de sus vidas transcurrió en esa plaza un par de años después. El árbol, ya con una copa más densa, ofrecía sombra a un grupo de jóvenes que conversaban sobre cursos y oportunidades. Alice y Lucas se sentaron, tomaron un café y escucharon. No prometieron milagros, se comprometieron a continuar. Chen, de visita, comentó que el lugar había cambiado. Había menos desesperanza y más obras en marcha. Julia, con un mensaje en el móvil, contó que la última auditoría había sido satisfactoria. Ricardo, esa voz crítica que siempre buscó resaltar grietas, publicó un artículo que no los atacaba por completo. Reconocía que el par existe entre capital y responsabilidad, y que a veces las respuestas vienen de lugares inesperados. Antes de irse, Lucas se acercó a la base del árbol y desenterró algo. Una pequeña placa que alguien había colocado en los días de la inauguración. La limpió con la manga y la leyó. A quienes eligen dignidad. Sonrió. Alice apoyó su cabeza en su hombro y ninguno de los dos dijo la promesa en voz alta. No hacía falta. El gesto fue suficiente. Sabían que el camino no terminaba en un título ni en una compra, sino en la práctica cotidiana.
Si hoy alguien pregunta qué cambió realmente tras la oferta de $1.000.000, la respuesta no está en la compra ni en los titulares. Está en la decisión humilde de respetar límites, en la construcción lenta de confianza, en la formación de instituciones que exigen responsabilidades y en un árbol plantado en una plaza con la esperanza de que otro joven pueda aprender a cultivar su propia vida sin que tenga que vender su dignidad por un billete. Y si alguna vez alguien vuelve a pensar qué haría ante un no así, quizá recuerde a un masajista que dijo no y, con ese no, devolvió al mundo una posibilidad de ser un poco más justo. Si esta historia te movió, comparte con alguien que valore la dignidad como principio.